Buenos días, estudiantes de la asignatura de Psicología del Consumidor, periodo 2026-6 del sistema TAN, que les saluda, les habla aquí a profesora Doris Humano, psicólogo, trabaja en la Universidad Bicentenaria de Aragua hace algún tiempo en calidad de facilitadora. En este momento, pues antes de iniciar la actividad, antes de nada, vamos a darles gracias a la Universidad de Aragua, como para darles gratitud por la oportunidad de compartir saberes, de darnos los espacios para crecer como personas, como profesionales y como ciudadanos del mundo. Ya pues iniciado las presentaciones respectivas de la Universidad de mi persona, sí, pues quiero darle la bienvenida a la persona que está atendiendo este llamado de actividad en vivo. Y lo que hoy vamos a hablar, conversar, o lo que digo en nuestra reunión, es dar un simple boca a lo que es esta bellísima asignatura de la psicología, como es la psicología del consumidor. Y la asignatura tercera desde el punto de vista de lo que la universidad busca dentro de su diseño curricular, es decir, cuál es el objetivo de la psicología del consumidor dentro de la carrera de psicología o dentro de una formación universitaria de comunicación social o similar, es que la psicología del consumidor va dirigida al estudio del consumo, del comportamiento de ese ser que consume productos, vamos a decir, de gran demanda en el mercado, que es lo que aglutina eh, conductualmente a todas esas personas que consumen un determinado producto de uso masivo. Entonces, hay conductas típicas o tendencias basadas en diferentes disciplinas, por supuesto, pero en la nuestra, estudiar ese consumidor permite entonces inferir conductas, percepciones, motivaciones, actitudes, hasta estilos de personalidad que va de alguna forma influir en su cantidad, calidad de consumo y de desechar también esos bienes. Entonces, la psicología lo que intenta entonces es analizar las bases teóricas de la psicología del consumidor con la finalidad de ser aplicadas al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de una manera analítica y reflexiva. Sin duda alguna, cuando hablamos de manera analítica y reflexiva, estamos hablando pues de conocimiento científico. Y eso es lo que pretende realmente la asignatura de psicología del consumidor. Para administrativamente, para poder adelantar este objetivo macro de estudio de la conducta del consumidor en un mes, que es el periodo que se tiene disponible para asimilar estos conocimientos, la universidad diseña curricularmente dos cuestionarios que ya los tienen guindados en su sistema virtual, que son dos cuestionarios de selección simple, donde ustedes van a contestar cuestiones inherentes a la asignatura de manera general, ¿verdad? Son dos cuestionarios, cada cuestionario vale un 50% de la asignatura, calificadas a final en una escala del 1 al 20, perdón, o sea, se lleva del 1 al 100, pero al fin la asignatura se lleva a calificación del 1 al 20.
y lo pueden estar entregando desde que comenzó, desde el 10, ya tenemos 7 días, hasta el 2 de julio. Cada persona tiene 3 intentos, una hora cada intento de cuestionario. Y por supuesto, se queda, el sistema escoge la mejor calificación obtenida. Tenemos 2 encuentros, un encuentro que estaba pautado para el lunes, pero que lamentablemente, pues, razones que todos conocemos, que no vale la pena dirimir en un aula, pues nos impide ser cumplidos. Y el próximo lunes estaremos hablando más específicamente sobre esta asignatura en relación a lo que realmente ella es como disciplina multidisciplinaria. Una disciplina que se interactúa con otras carreras y otras funciones sociales, estadísticas nuevas, de nueva tecnología, para servirse en un propósito bien interesante del mercado en el que cada vez cobra más significancia, porque cada vez vivimos más dentro a un mercado de consumo que se hace prácticamente líquido, que estamos hablando de la época líquida, porque pasa rápidamente como agua en nuestro dedo, pero que sin duda alguna tiene su principal referencia en que estimula el consumo humano. Y si eso es lo que se pretende en las sociedades de consumo, pues ahí está la psicología intermedia. Tenemos algunas referencias básicas y ahorita para muchísimo más significado para ustedes, porque ya no tienen un banco de preguntas a su disposición, sino que tienen de una vez los cuestionarios. Permito que de alguna forma insta al participante, exhorta al participante a buscar información a través de diferentes medios letrados y además utilizar, por supuesto, la gran estrella de hoy, la inteligencia artificial, pero saberla utilizar profundamente, no esencialmente, superficialmente, sino realmente con criterios profundos. No obstante, aquí están, y también se les hizo llegar a través del foro de anuncios 4 libros que tienen en el contexto virtual, que lo pueden bajar por la internet, de comportamiento del consumidor. Todos son interesantes, todos son de buenísimos autores. Kotler se considera el padre del marketing, y en cuanto a comportamientos del consumidor, Schiffman y Lazar y el mismo Solomon son referentes eh, mundiales, pues, de la asignatura. Particularmente les recomiendo ir al libro de comportamiento del consumidor de Schiffman y Lazar, y allí realmente está, es donde se sustenta el grueso de los cuestionarios realizados. ¿Ok? Entonces, si me preguntan nuevamente dónde van a conseguir las respuestas de las preguntas, yo les diría que consulten en primera instancia el libro de comportamiento del consumidor de Schiffman y Lazar. Luego también les estoy recomendando algunos videos de psicología del consumidor. Y retomamos pues nuestro aspecto conceptual de lo que es la psicología del consumidor. Definitivamente es la rama de la psicología aplicada, es una aplicación, no es una aproximación teórica, no es profundizar investigación con fines experimentales, no.
es una psicología aplicada que se encarga de estudiar el comportamiento del consumidor en tanto adquiere, consume y desecha los bienes, servicios, ideas o experiencias que se ponen a su disposición. Esto es una definición bien actual de lo que es la psicología del consumidor, en virtud de que considera las experiencias que es desde el punto de vista de promoción, mercadeo, de promoción y mercadeo, vamos a decir, la leitmotiv de empujar el mercado, el, el que produce un bien, el que intenta colocar en el mercado, en una plaza, los bienes, intenta o sabe que hoy en día se requiere es hacer vivir la experiencia al consumidor para que éste realmente pueda, sienta la necesidad de adquirir y consumir el producto. Es decir, más que información racional, más que información incluso sensorial desde el punto de vista de los 5 sentidos, lo que necesita el consumidor de hoy es que dentro de su mapa cerebral, de su mapa cognitivo, se incorpore esa experiencia de consumo de ese objeto o de ese bien, de modo que pueda experimentar recompensa, satisfacción o decir no me satisface. Ese es realmente el fin último hoy de los mercadólogos, buscar esa experiencia a través de qué? Bueno, a través de las nuevas tecnologías, las pantallas, las redes, los sistemas virtuales, ¿ok? Entonces, sin duda alguna, eso empuja a las disciplinas sociales a tener que investigar al respecto. De modo que se está abriendo hoy un campo muy interesante en el estudio de la psicología del consumidor, porque es estudiar nuestros conocimientos psicológicos, cognitivos tradicionales, pero dentro de un marco de aplicación bien complejo, como sería la experiencia de consumo. Y nosotros sabemos hoy en día que eso está basado sólidamente en los principios de neurofisiología. Hoy en día ya ha habido cuenta de muchos años de investigación en el campo neurocientífico, se ha logrado determinar con un grado de precisión de 94-99%, o sea, exactitud, cómo puede ser o cómo puede ser, no, cómo es la experiencia del consumidor desde el punto de vista fisiológico y cómo pueden cambiarse, adaptarse a estimulaciones de distintos tipos. Entonces, esto hace que no solamente conozcamos con exactitud el comportamiento humano, sino que también sepamos cómo acercarnos a la estimulación de esas experiencias, sobre todo cuando esa experiencia, hoy en día nos están diciendo las disciplinas, determinan la posibilidad de adquirir un producto. Entonces, todo esto está entrelazado y conforma hoy un marco de investigación súper interesante en todo lo que es el comportamiento del consumo humano y de cómo hacer llegar esta experiencia de consumo de una manera práctica, rápida, influyente, pero también desde el punto de vista ético. Entonces, esto es lo que hay en la psicología del consumidor de estos momentos y, por supuesto, podemos analizarlo en cada aspecto de consumo humano, desde el consumo de un alimento como producto masivo
hasta el consumo de una imagen pública como sería un político. Entonces, interesante lo que nos trae la psicología del consumidor hoy en día. Nuevas aristas de estudio, nuevas formas de abordaje, por supuesto, la profundización de investigaciones y la aplicación de un decálogo, de una escala de valores que permita realmente desarrollarnos como ciencia, seguir avanzando sin lesionar al ser humano. Definiciones importantes. Bueno, la psicología del consumidor, como bien se lo estoy relatando de modo experiencial como psicólogo, puedo decirles también que desde el punto de vista teórico exacto ha pasado por una evolución, como pasan todas las definiciones de las carreras científicos sociales e incluso de las carreras exactas, matemáticas, físicas, que comienzan con una ley y bueno, se van evolucionando a no escapa la posición de la psicología y menos del estudio del consumidor, que es un mercado, que es un objeto de estudio tan cambiante, dinámico, modificable, de esa realidad. Por lo tanto, también las definiciones que están al lado de ellas se modifican. Y podemos ver autores tradicionales de renombre, letrados, que pertenecen al cuerpo arbitrado de las investigaciones específicas del área, como es Forero, en 1995, definía la psicología del consumidor como el estudio científico, es decir, que seguía los pasos del conocimiento científico de los hábitos, actitudes, motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones que determinan la conducta de compra de un producto. Entonces, Forero pues incluía o hacía énfasis en el estudio científico de todos aquellos, vamos a decir, aspectos psicológicos, conductuales, observables en la conducta de un consumidor. Hoy en día, esta definición se ha ampliado dándole cabida, por supuesto, a que la psicología del consumidor sigue insistiendo, por supuesto, en los estudios de los aspectos cognitivos de la conducta de consumo del ser humano, pero amplía su objeto de estudio, su campo, perdón, su objeto no, sigue siendo la conducta del consumidor, pero su campo de investigación al incorporar no solamente la conducta de consumir, sino de cómo se desechan los. Ha habido hitos históricos que han determinado que el ser humano se detenga a estudiar su permanencia en la Tierra, incluso. Hitos como cambios climatológicos, epidemias, la gran epidemia del 2020, eh, en fin, hechos incluso sociales que han influido de manera sustancial, drástica, en la manera como consumimos. Por supuesto, los avances científicos y tecnológicos, como el desarrollo de la biotecnología, de la robótica, también determinan cambios conductuales en la conducta de consumo. Y esto ha hecho que el ser humano tome una reflexión, vamos a decir, filosófica, ética, más allá del conocimiento y su aplicabilidad, de la conveniencia o no de determinados cambios o de determinada aplicación de servicios, productos o
de la ciencia pura en el campo del consumo. Entonces vemos hoy que hay un despertar realmente de que existía, por ejemplo, en época reciente, en mi época, en los años 80, en mi época de juventud, cuando los jóvenes de ese momento, pues, eh, no pensábamos a profundidad en los daños ecológicos que podíamos estar produciendo en la tierra. Era un momento de mucho movimiento, de mucho consumismo, de mucho probar productos, servicios, en fin. Y entonces la forma como lo desechábamos no importaba. Las playas empezaron a llenarse de bolsas, los lagos, las montañas empezaron a incendiarse por descuido, por dejar productos inflamables, en fin. Y en épocas más recientes, eh, generaciones más recientes empezaron realmente a un despertar de conciencia ecológico que hoy determina y ha influido específicamente en la modificación incluso de la percepción de las diferentes ciencias y disciplinas a nivel humano. Entonces esto ha modificado percepciones significativamente y se incorpora hoy como parte importante a considerar en el estudio, en las investigaciones y la aplicabilidad de las diferentes ciencias, sobre todo de la ciencia social. Entonces, la psicología del consumidor como ciencia aplicada también y de tipo social también se ve, vamos a decir, modificada, ampliada en su estudio por estas variables. Y hoy vemos que es importante no solamente estudiar la manera como el sujeto o el humano, como la persona, busca satisfacer una necesidad de consumir algo o de un requerimiento de consumo, sino también de cómo desecha ese producto, sobre todo considerando que hoy se consideran productos masivos elementos biotecnológicos o elementos electrotecnológicos, por lo menos como nuestros electrodomésticos, como las baterías, las pilas que tenemos hoy en día en todas, prácticamente en todo nuestro hogar. Los venezolanos pues somos más sensibles por situaciones particulares de servicio, entonces ahora tenemos inversores en casa, tenemos UPS, mini UPS, power bank, ventiladores de agua, tenemos todos los electrodomésticos, pero después cómo los desechamos. Entonces, esto pues también es estudio de la psicología del consumidor hoy en día. También significa todo un proceso de educación, de concientización mundial, de aplicabilidad de estudio de esos elementos cognitivos en la manera como el sujeto consume y luego los desecha. Entonces, la psicología del consumidor, desde esas definiciones, vamos a decir, décadas pasadas, ha evolucionado hasta hoy de una manera significativa también, estudiando todos estos elementos. Es importante también, por otra parte, o dilucidar desde la psicología del consumidor, hacer las distinciones científicas de nuestro alcance, nuestra coincidencia y donde se marcan los límites entre las diferentes disciplinas conexas, porque sin duda alguna la psicología del consumidor no es para nada una disciplina científica que se trabaja de manera aislada.
sabemos, pues, preferiblemente para lograr resultados, para ver avances realmente científicos de este ser consumidor, es indispensable que se estudie de manera interdisciplinaria. Y una de las disciplinas con la que más interacción y alcance, sin duda alguna, tenemos de coincidencia es con el marketing. Por eso es importante justamente distinguirla y saber, apreciar desde el punto de vista científico las distinciones entre ella y marketing. El marketing recibe información de la psicología del consumidor para comprender las necesidades y preferencias de los compradores y poder desarrollar así estrategias que le aseguren llegar al mercado meta propuesto. Entonces encontramos, ¿verdad?, que el énfasis de la mercadotecnia, del mercado, está justamente en buscar esos, que esos segmentos, esos nichos que definió, consuman sus productos, haciendo programas de promoción, desarrollo de productos, creación o adaptación de nuevos productos. No obstante, eh, debe recibir información de otras disciplinas, o sea, él buscando ese diseño, ese prepararse para hacer programas que lleguen a esa población, tiene que buscar información de disciplinas que le digan realmente cómo pueden impactar, realmente le digan que si pueden determinar o acercarse a las preferencias del consumidor, si ve, por ejemplo, determinados colores, si ve determinada forma de abordaje, si ve las distintas distorsiones perceptivas que puede presentar el objeto, en fin. Un acercamiento en este caso específico es la psicología, que sería entonces el objeto de estudio de la psicología del consumidor. Darle entonces información a marketing valedera desde el punto de vista de su campo de acción, que es la psicología, en este caso los elementos cognitivos, perceptivos, motivacionales, actitudinales, de personalidad, que pueda estar influyendo en o inclinando la balanza hacia la adquisición del producto que marketing está presentando. Entonces, en ese sentido, la psicología del consumidor se convierte en un estímulo ¿ok? Eh, para que marketing tenga información suficiente científica para su toma de decisiones en cuanto a a su desarrollo de programa y de estrategia para llegar al mercado. Llegar a este objetivo significa para nosotros, los estudiosos de la psicología aplicada, que tenemos que seguir considerando al ser humano no como un objeto de estudio pasivo, donde nosotros podemos, desde el punto de vista teórico, abordarlo y estudiarlo y hacer hipótesis y teorías basadas en una cientificidad absoluta, no, de modo alguno. Estamos hablando de ciencias sociales, ciencia probable, y además estamos hablando de un ser, un organismo que responde
de manera particular, individual, a los estímulos externos, a las interpretaciones que hace de ellos y por supuesto que eso va a determinar respuestas distintas. Por lo tanto, aunque es un estudio probabilístico y de tendencia, no podemos dejar de ignorar que existe en cada individuo, dentro de él, variables como factores económicos que están influyendo, políticos, tecnológicos, culturales y sociales, presente también en el individuo, además de sus propias variables como la edad, el tipo de ciclo de vida en que está esa persona, ¿verdad? Soltero, casado, con familia, sin familia, nido vacío, en fin, la profesión, su demografía, la percepción, motivaciones, actitudes, personalidad, emociones y sentimientos que influye en la conducta final de consumo y desecho. Es decir, que aunque nos acerquemos con estudios probabilísticos y con estudios masivos de esa conducta, pues siempre habrá una respuesta interna que puede cambiar la peonza, variar la respuesta y que pues nos conlleva a seguir permanentemente y investigando sobre causas internas. Esto es importante que lo sepamos traducir, llevar, informar a las ciencias que están al lado nuestro, grupos multidisciplinarios como serían los de marketing, justamente, a los cuales tenemos que aclararle muy bien este acercamiento de la conducta individual y pues también a las ciencias estadísticas que estudian los resultados de nuestras investigaciones a gran escala, a la antropología cultural que considera nuestras investigaciones para determinar las tendencias de la humanidad a un determinado periodo de tiempo prolongado y que conforman hitos de desarrollo de la comunidad humana. Entonces, todos ellos deben estar muy claros de cómo nos aproximamos los psicólogos y qué variables tenemos que tomar en cuenta para determinar generalizaciones. Por último, importante, nosotros también tener en cuenta que en nuestro campo o en el campo del conocimiento científico en general ha habido evoluciones a pasos agigantados, saltos cuánticos, y hoy la neurociencia nos ofrece, desde el punto de vista del estudio del comportamiento humano y específicamente desde el punto de vista del estudio del comportamiento de consumo, y desecho humano, muchos adelantos desde la neurociencia, que podemos ver a través de aparatos creados por el hombre, conductas exactas de sus preferencias que antes se consideraban hasta entelequias, hasta bien particulares, o que obedecían a tradiciones y costumbres simplemente, y que hoy en día nos damos cuenta que son respuestas neurofisiológicas y que por lo tanto requieren un abordaje distintivo para conocerlas, interpretarlas, abordarlas, incluso tener significado de su forma de intervenir. Entonces, la neurociencia ha llegado para quedarse y ha influenciado significativamente, tiene una influencia significativa en todo lo que es la conducta de consumo humano. Finalmente, importante determinar con esta sentencia, el hombre emocional cree que sus decisiones son racionales. El hombre racional sabe que sus decisiones son emocionales. Entonces, no nos vamos sin antes de despedirnos
otra vez nuevamente de la universidad, agradeciendo por los espacios prestados y bueno, esperando que en la próxima ocasión podamos compartir más. Eh, con esto pues eh, cierro los espacios de este compartir. Veo que no hay nadie en el aula, por lo tanto, este, cierro la charla de la clase en vivo de hoy y espero que puedan verla y darle la importancia a esta asignatura tan hermosa como es la psicología del consumidor, además con una vigencia hoy plena.